¿Cómo estamos, iglesia? Bien, contentos, agradecidos con el Señor, con calor. Hoy me disculpo no haber subido con saco, pero hay mucho calor ustedes y aquí la luz pega fuerte. Entonces, sí me disculpa, ¿verdad? Bueno, quiero contarle algo. Voy a tratar de ser muy breve. Hace muchos años le he contado una y otra vez que las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue haber aceptado el llamado de Dios. Porque no es que nosotros lo escojamos a Él. Él dice su palabra que pone la mirada en nosotros. Y nosotros atendemos ese llamado que Dios nos hace. Y hace muchos años yo atendí ese llamado de Dios para mi vida. Y entendí muchas cosas a lo largo de todo este tiempo. Hoy escuchando lo que decía la palabra, lo que los hermanos aquí estaban compartiendo para edificación de la iglesia, hablaban de la realidad del Espíritu Santo, de lo real que es. Yo le quiero confesar que siempre fui no muy creyente de todo este mover. Me costó muchísimo entender muchas cosas. Fue un choque cultural incluso con muchas cosas que yo pensaba acerca del poder del Espíritu Santo y lo real que puede ser en la vida de las personas. Sin embargo, he experimentado una paz muy especial, un amor muy particular de parte de Dios. Pero en mi corazón siempre estaba el deseo de querer experimentar algo más en el Espíritu Santo. Yo le oraba y me he levantado de madrugada. Algunos por acá pues he tenido la oportunidad de contarles, y de hecho lo hemos hecho juntos. Y siempre en mi oración es poder experimentar el poder de Dios, su Espíritu, de una manera distinta, diferente. Y hace aproximadamente unos 3 días más o menos estaba plácidamente dormido y de repente me despertó mi esposa. No sé qué estaba soñando o qué estaba ella en ese momento pasando, pero ella se despertó hablando en lenguas. Después me contó lo que estaba pasando, pero lo que le quiero contar es que inmediatamente pues me volví a recostar, pero se me fue el sueño completamente. Normalmente uno cuando en la madrugada se despierta siempre hay como un adormecimiento en lo que uno se va ahí terminando de despertar. Pues yo quedé lúcido completamente, así con los ojos. No le voy a decir que audiblemente escuché la voz de Dios, pero algo dentro de mi corazón, algo dentro de mí me dijo: despertate, levántate. Y yo ya había hecho esto anteriores muchas veces, porque como le cuento, usé de hábito en mi vida levantarme de madrugada y orarle al Señor. Pero esta vez algo fue distinto, porque fue una cosa que no sé cómo explicarle realmente lo que me pasó. Solo sé que algo me hizo ponerme de pie inmediatamente y me paré. Y en el momento que me paré, ustedes, sentí un escalofrío en mis brazos y aquí en mi nuca. Y no sabía lo que estaba pasando, pero así estaba caminando hacia la sala, que es el lugar donde normalmente salgo a orar, que está todo silencio y oscuro. Y conforme iba saliendo, comencé a llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando, pero yo estaba llorando con todo el sentimiento posible. Y yo lloraba y lloraba y no salía de mi boca más que el llanto y perdóname, perdóname. Y para mí fue una experiencia de la cual nunca había experimentado en ese mover o en ese sentir. Que quiero compartirle esto porque el Espíritu Santo realmente es como la sazón de nosotros como cristianos, como creyentes. El Espíritu de Dios que mora en nosotros debe de ser
evidente en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar. La sobrenaturalidad de nuestro Dios, la naturalidad de nuestro Dios debe de ser parte de nuestra forma sobrenatural de experimentar estas cosas. Y por eso este tiempo hemos estado hablando del Espíritu Santo, porque es vital, es importante, es necesario que como pueblo de Dios sepamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros es fundamental para nuestra vida, es fundamental para nuestro crecimiento. Y por eso hemos hablado constantemente del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es quien trae ese poder transformador, es quien trae esas experiencias que en la naturalidad de nuestro Dios en nuestra vida se vuelven sobrenaturales. Y hemos pasado un tiempo como iglesia viendo milagros grandes, poderosos que el Señor está haciendo en este lugar. Y debemos de anhelar esa llenura del Espíritu de Dios. Y hoy continuando con la serie basada en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Si usted se recuerda, estuvimos platicando estas semanas acerca de estos dones, los dones de revelación, los dones de poder, y yo que tengo el privilegio esta mañana de poderle compartir acerca de los dones de expresión. Le he orado mucho al Señor, mucho le he orado esta semana, porque cuando hablamos de dones de expresión, de alguna manera hablamos de esa diferencia en la que somos y tenemos cada uno de nosotros, esa manera tan distinta de expresarnos nosotros. Con mi esposa tenemos unos amigos, una pareja de amigos que cada vez no está aquí, no la he visto, no está. Entonces con más razón me voy a atrever a poder decirle. Es una pareja muy preciosa, la que queremos mucho. Pero fíjese que cuando ella nos saluda, ella es como una locomotora, ustedes. Ella va y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos abraza y nos bendice mucho y nos agrada mucho. Pero el esposo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son tan distintos en su manera de expresarse, son tan diferentes en su manera de ser. Y así somos cada uno de nosotros. Somos individuales, el Señor nos hizo de una manera distinta a cada uno. Por eso cuando hablamos de dones de expresión, yo le he orado mucho al Señor para evitar en la mayor cantidad posible meterme en problemas hoy. Pero creo que es inevitable no poder hacerlo. Porque en esa expresión tan distinta que tenemos cada uno de nosotros, de alguna manera implícitamente también estamos hablando de esa diferencia en la que cada uno de nosotros interpretamos las cosas. Cada uno de nosotros interpretamos de diferente manera muchas cosas. Y la palabra de Dios trae interpretación. Y a veces nosotros, la palabra es viva y eficaz. Y cuando hablamos de que es viva, es que la palabra a veces nos habla en el mismo versículo, en el mismo capítulo, algo distinto a cada uno de nosotros. Porque el Señor desea y anhela a través de su Espíritu Santo tener una comunión con cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de dones de expresión, no podemos nosotros dejar de hablar que hay algo diferente en la forma en que nosotros nos expresamos. Y cuando hablamos del mover del Espíritu Santo, en esa naturalidad que nosotros tenemos tan diferentes de ser, también el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Quiero leerle algo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 está esta escritura. Enseñar, reprender y corregir son verbos. Son cosas que nos llaman a activarnos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos acerca de los dones espirituales,
cuando hablamos acerca de estos dones de expresión, para equivocarnos menos a la hora de poder compartir lo que la palabra quiere decir, tiene que estar apegada y fundamentada definitivamente en la palabra de Dios. No tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo me imagino, sino con lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este mover, a través de estos dones que son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Todos acá tenemos dones y todos acá el Señor espera que se ejerciten esos dones, que se vuelvan un verbo en nuestra vida, y por eso los apegamos a la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lo que nosotros aquí venimos a compartir acerca del Espíritu Santo y a través de todos estos dones, no solo tiene la intención de que tengamos una cabezota llena de conocimiento, porque no se trata únicamente de que sepamos de qué se tratan estas cosas o a qué se refiere. Se trata de que una vez que nosotros entendemos de lo que se está hablando, lo podamos por ejercicio de nuestra vida. Porque los dones que el Señor ha puesto en medio de nosotros son para que se ejerciten, para edificación de su pueblo, para edificación de nuestra propia vida y para edificación de todos aquellos que son parte de esta comunidad de fe. Entonces no es el deseo de nosotros únicamente llenar su cabeza de conocimiento, sino de poder llegar a lo profundo de su corazón, de poder tocar ahí ciertas fibras de algo que lo conmueva, lo levante y lo lleve a ejercitar el don que Dios quiere poner en su vida. Dice, pedid y se os dará. Por supuesto, está en nosotros el pedir. Pero es voluntad del Señor y es a través de su Espíritu Santo que Él dice que reparte estos dones a cada quien como a Él le place. Pero en nuestro corazón debe de estar el deseo de ser útiles en esta congregación, de poder edificar el pueblo de Dios, de edificarnos nosotros mismos. Debe estar en nosotros el deseo y la pasión de poder encontrar esa sazón como hijos de Dios. Eso que nos lleve a vivir las cosas de una manera natural en el Señor, pero sobrenatural para nosotros. Es esas cosas que no tienen explicación. Hay cosas que pasan que no sabemos cómo decir que pasaron o por qué pasaron, pero pasaron. Yo no sé cómo explicarle a usted cómo me desperté tan lúcido esa madrugada. Tampoco sé, mire, yo nunca me he considerado una persona sensible, mucho menos llorona. Y no sé cómo explicarle qué fue lo que me sucedió esa noche. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y cuando voy a sus escrituras y escudriño, sé que el Espíritu de Dios puede conmover hasta el corazón más duro. Por eso esta mañana decía una de las palabras que dieron, que no vamos a salir igual de acá. Y es porque debe haber una transformación constante en nuestra manera de pensar para que nuestra manera de actuar muestre el carácter de Cristo. Dones de revelación. ¿Alguien se acuerda de algún don de revelación? Palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritus. Esto compartió Estuardo. Los dones de poder. El domingo pasado hablaba Danilo acerca de la fe, de la sanidad y de milagros. Estuve enfermo el domingo pasado, por eso no pude venir. Estaba ahí en las redes viendo ese domingo, y la verdad es que yo ahí viendo desde mi computadora no pude percibir cuántas personas de la congregación anhelaban tener el don de hacer milagros. Y está bien, pero vuelvo y repito, los dones que el Señor nos da es para edificación de su pueblo.
No es para que nosotros seamos los famosos de Verbo El Naranjo. Es para que el pueblo de Dios sea edificado. Y hoy, que tengo el privilegio de hablar de los dones de expresión, también son llamados dones de inspiración. Dice que son capacidades otorgadas por el Espíritu Santo que operan mediante la palabra hablada, revelando de forma audible los ministerios, planes, propósitos y voluntad de Dios. Esto está entre los dones de expresión. Y quisiera iniciar hablando acerca de la profecía. La profecía no es principalmente predecir el futuro. No es que la persona que da profecía esté conectada hacia ciertos fuegos extraños, voy a decir, que le permite adivinar, porque no se trata de adivinación. Primera de Corintios 4:3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Toda palabra profética debe de traer crecimiento espiritual y claridad, y es para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12 dice: procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, lo que estoy redundando es que es importante que entendamos que estos dones son para edificar en donde el Señor nos ha puesto. Hay una historia en el libro de Hechos de cómo un hombre llamado Simón el Mago vio que el Espíritu Santo estaba haciendo cosas a través de los discípulos, de Pedro y de Juan. Y él, al ver lo que estaban ellos haciendo y ver de la forma en la que sanaban, en la forma que liberaban, inmediatamente él viene y se acerca a ellos, acepta al Señor, se bautiza y les dice: denme eso que ustedes tienen. Yo me imagino, no, imagínense el cuadro. Eso hasta el día de hoy a veces pasa lo mismo acá. Creemos que estos dones que el Señor pone en nosotros es para hacer el topado yo, o que es algo que yo puedo manipular a mi favor. Y aquí este mago viene y les dice a ellos: denme eso que ustedes tienen. No sé, ya me imagino, si él dijo: ya me compuse la vida, con este don ya yo me voy a poder adivinar más certeramente. Y no se trata de eso. Dice que la profecía debe ser probada y discernida. No toda palabra que parece espiritual viene de Dios. Es importante que nosotros podamos evaluarla. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de ser como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Mire, hay muchas cosas que se malinterpretan. Hay muchas cosas que tratan de entenderse de una manera distinta y diferente. A veces para beneficio, regularmente voy a decir para beneficio de aquella persona que lo está diciendo. Y es importante que nosotros sepamos que la profecía necesita muchas veces ser probada. Por eso es que acá hay dos hombres, parte del consejo, que siguiendo lo que la palabra dice, pasamos acá al frente el domingo, no para decir qué es o qué no es, sino para que el Señor pueda a través de nosotros o a través de estas personas poder discernir la palabra que se va a dar. Dice primera de Tesalonicenses 5 del 20 al 21: no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno. Y primera de Corintios 14, 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es difícil a veces cuando pasa alguna persona y quizás nosotros no estamos en ese sentir conectado hacia el Espíritu de Dios. Y entonces lo que nosotros acá escuchamos en ocasiones nos parece chocante.
Hace muchos años ese tipo de cosas me avergonzaban a mí. Hace mucho tiempo, cuando alguien pasaba al frente y era mi esposa, por ejemplo, que ustedes la conocen, ella a veces el Señor pone palabra y ella pasa acá al frente, a mí me avergonzaba un poco. Bueno, no un poco, me avergonzaba. Yo cada vez que miraba que se paraba, yo decía, "Ay, Dios mío", me daba como clavo. Y es porque muchas veces cuando nosotros no estamos conectados al Espíritu de Dios, no podemos entender estas cosas. Porque la misma palabra de Dios dice que las cosas de la carne se disciernen en la carne y las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Y la profecía hoy en día se ha tornado en un show. Hoy las redes sociales nos muestran cosas que antes sucedían digamos, de manera, a ver, ¿cómo le digo? Aquí solo entre nosotros. ¿Sí? Habían cosas que sucedían en muchas congregaciones, pero solo se quedaban en esa congregación. Las redes sociales hoy hicieron un boom, porque hoy un hermano graba algo que está pasando acá y lo ve medio mundo. Pero mire, hay cosas que realmente impresionan acerca de esto de la profecía, porque no es un show. Estaba viendo un video, no sé si usted lo vio porque se volvió viral, de un hombre que llama a una persona que sabe que está vendiendo un terreno y le dice que le habló el Señor en la noche. Y le dice, el Señor me habló en la noche. Y dice que ese terreno que tú tienes, ¿cuánto cuesta? $130,000 creo que costaba el terreno. Dice el Señor que ese terreno tú me lo regales hoy. ¿En serio? Y el Señor se le queda viendo y le dice, porque Él te va a devolver lo que te está pidiendo ahora. Así que ese terreno ahorita, ponlo a nombre mío. Ve por las escrituras y ponlo a nombre mío. Te comprometes a hacerlo, le dice. De plano ya, con toda la presión de todo el mundo y así como que, sí, le dice. Y ese es uno de muchas cosas. También vi un video que me dio mucha gracia, pero más que gracia, digo yo, ¿hasta dónde la necesidad del ser humano por escuchar una palabra de Dios puede ser confundido? Porque sale una señora diciendo que asiente proféticamente que hay que patearle la cara a Mamón, dice. Y está viendo hombres que van a pasar aquí al altar a dar $1,000 de ofrenda, porque esos son los reyes, dice. Esos son los reyes que tienen que pasar aquí para dar esos $1,000. Y si no tienen los $1,000, haga una promesa con su carro, con su casa. Híjoles. Y de verdad no me lo crea, hay gente que pasa con eso. Hay gente que pasa con ese tipo de mensajes. Y yo no quiero venir esta mañana. No quiero venir esta mañana a entrar en conflicto con estas cosas en realidad. Pero sí debemos de aprender a discernir esa profecía que viene verdaderamente del corazón de Dios. Sí es importante que lo podamos hacer. Por último me dio risa porque dije yo, a esa iglesia debería ir yo. Porque dice el pastor, iglesia, el Señor me habló anoche y dice que
ustedes tienen que comprarme un iPhone 17 Pro Max para mí y para mi esposa, dice. Aleluya, dije yo. No, pero no le dijo un iPhone 11. No, el Señor le dijo un 17 Pro Max. Y aunque son cosas que en algún momento pueden darnos gracia a algunos, hay una buena cantidad del pueblo de Dios que es confundida. Porque el mensaje profético dentro de la palabra de Dios tiene un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y no es que Dios no pueda hacer esas cosas, porque en la soberanía de Él, Él puede hacer lo que le plazca. Sabemos de gente que el Señor le ha hablado y ha dado casas, terrenos, carros y muchas cosas para bendición. Estábamos viendo el mensaje de Daniel, que es el anciano que preside el Consejo Nacional y es parte del Consejo Internacional de Ministerios Verbo, donde nos está contando que este año se cumplen los 50 años de Ministerios Verbo. Y de un grupo de hombres que lo hemos escuchado muchas veces, y los que estuvieron en el curso Bienvenido a Verbo, ahí se explica todo esto. Una visión trajo a unos hombres a este lugar. Y lo que hoy es Ministerios Verbo viene de la visión que el Señor puso en unos hombres de alguna forma profética de lo que iba a ser Guatemala. Porque decía que Guatemala iba a ir a las naciones. Hoy Ministerios Verbo está en Sudamérica, está en Europa, está acá en Centroamérica. Y aquí en Guatemala, sin temor a equivocarme, hay más de 40 iglesias Verbo. Y en todos estos años estoy seguro que el Señor ha tocado el corazón de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos empresarios, para hacer crecer el pueblo de Dios. La profecía debe estar sujeta a la palabra de Dios. Dios no se contradice. Toda profecía debe de alinearse con la escritura, que es lo que estábamos compartiendo. Gálatas 1:8 dice: si aún nosotros os anunciare otro evangelio, sea anatema. Anatema es un como excomulgado, apartado de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La profecía debe darse con amor y con humildad. El carácter es tan importante como el don. Eso debemos de tenerlo nosotros siempre presentes. Primera de Corintios 13:2 dice: si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. Romanos 12:6 dice: úsese conforme a la medida de la fe. En esencia, quiero compartirles esto. Pablo enseña que el don no debe ejercerse por impulso humano, sino alineado con una fe genuina, madura y dependiente de Dios. El don no se convierte en espectáculo, sino en instrumento de edificación donde la marca, el ritmo, el alcance y la autenticidad del servicio. De la forma en la que nosotros servimos, de la forma en la que nosotros nos dejamos de ser llenos del poder del Espíritu Santo, está en el corazón de nuestro Dios que nosotros seamos usados. Todos estamos llamados a ejercer este don de la profecía. Y ese es el deseo de nuestro Padre, que ese don se ejercite, se practique y se lleve a cabo en su iglesia. Dice que sin amor la profecía pierde valor, porque el amor es indispensable. El amor es necesario. Y ese debe de ser siempre un parámetro que nosotros debemos de usar cuando se trata de corregir, cuando se trata de exhortar, cuando se trata de animar. La Biblia enseña que el don de lenguas, recuérdense que estamos hablando de los dones de expresión. Estábamos hablando ahorita del don de profecía y ahorita vamos a hablar un poco rápido, porque no tengo mucho tiempo, del don de lenguas. De esto tenemos mucho que hablar y muchas cosas que decir. Pero lo que quisiéramos dejar hoy en su corazón, más que la información,
es que algo despierte en su corazón para anhelar estos dones y que sepa que hay un poder especial en cada uno de ellos. Dice que en la Biblia el don de lenguas no se presenta como una sola manifestación uniforme, sino que al estudiar los textos se puede distinguir tres formas o expresiones principales acerca del don de lenguas. El don de lenguas, dice, como señal, idiomas conocidos para evangelizar. En Hechos 2, si se recuerda, en Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 4 al 8, dice: los discípulos hablaron en otras lenguas y los oyentes decían, ponga atención, y los oyentes decían: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Y Hechos 2:11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lenguas como señal. Dios sigue rompiendo barreras. En ese tiempo el Señor rompió las barreras del lenguaje para que su palabra llegara a todos aquellos que estaban en esa reunión, que venían de lugares distintos, con un lenguaje diferente, con una manera de hablar distinta. Y el Señor rompió la barrera a través del don de lenguas con sus discípulos, y la gente se preguntaba eso. Imagínense esto, un grupo de hombres sencillos que de repente empiezan a hablar y todas las personas, yo entiendo. Sí, estoy entendiendo. Yo vengo de, ¿qué? De China. Imagínense que aquí hubieran chinos. No sé si hay alguno que venga de China, descendencia china, ¿no? Imagínense de Asia, de diferentes países, diferentes idiomas, y que todas estas personas, yo hablando, pudieran entenderme. Entonces decían, ¿cómo es que les podemos entender? Hoy muchos hablamos, pero no sé realmente cuántos son alcanzados. El Señor rompió la barrera del lenguaje. Imagínense lo que el Señor hizo para que su palabra llegara a todo aquel que le estaba buscando. Hoy ya vemos aquí muchas voces y muchas bocas que a veces les da pena hablar de las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz. Algunas veces nos da mucha pena poder compartir del evangelio y de las buenas nuevas de salvación. Y a mí me impresiona esto porque el Señor rompe la barrera, porque necesita que su palabra llegue. Hoy parte de lo que estaban compartiendo los hermanos aquí al frente, que el Señor hablaba a esta congregación, también nos decía eso. Somos las manos del Señor, somos el instrumento útil en sus manos para llevar su palabra. Siempre que tenga la oportunidad lo repetiré y lo repetiré una y otra vez. Está en nosotros y en cada uno de nosotros que aquí no quepa nadie. Es responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia Verbo el Naranjo, que aquí de alguna manera hayan sillas vacías, porque necesidad hay. Necesidad de gente de escuchar la palabra de Dios hay. Y nosotros tenemos el favor de nuestro Dios para que sea su palabra la que salga de nuestros labios. Y no se preocupe con lo que vaya a decir o deje de decir. Usted comparta de lo que Dios ha hecho en su vida. No hay mejor testimonio para hablar que lo que Dios ha hecho en mí. ¿Tu vida está tocando a alguien? ¿A quién estás alcanzando? ¿O estamos aquí dentro de cuatro paredes sintiéndonos espirituales? ¿Sabe? Dios no nos ha llenado para estar cómodos. Dios nos llena para que seamos un instrumento en sus manos. Cuando cantamos, Espíritu Santo, ven, lléname.
Es para que de esa llenura que tengamos del poder de Dios nosotros podamos ser instrumentos en sus manos. El don de lenguas como oración personal es una comunicación directa con Dios. Este tipo de lenguas es una forma de oración espiritual donde la persona habla directamente con Dios y no con los hombres. Es decir, el Espíritu de Dios que mora en mí se conecta con el Espíritu de Dios. Y aunque nosotros no podamos entender lo que estamos diciendo, ahí hay misterios revelados en esa comunicación. Hay una comunión entre el Espíritu que mora en nosotros con el Espíritu de nuestro Dios. Y dice 1 Corintios 4:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es porque en esa necesidad que nosotros muchas veces tenemos, en eso que nosotros estamos pasando, en esa intimidad de lo que estamos viviendo, el Espíritu que mora en nosotros dice que clama con gemidos indecibles. Ahí no hay micrófono, ahí no hay público, ahí no hay aplausos, solo estás tú y Dios. ¿Has experimentado eso en tu casa? ¿Has experimentado el don de lenguas donde en esa comunión que uno no entiende, uno no logra entender qué es lo que está pasando? Hace muchos años en la iglesia en el hogar, estábamos con mi esposa y llegó su mamá. Su mamá es una fiel creyente de nuestro Dios, aunque ella practica otra doctrina. Pero ella es de domingo a domingo. Y ella está en todos los rezos y en todas las cosas. Y ahí tenemos nosotros un trabajo que hacer con mi esposa, que lo seguimos haciendo. Pero una noche de esas, estábamos orando y el Espíritu Santo cayó sobre su vida. Y ella no entendía lo que estaba pasando, pero comenzó a hablar en lenguas. Y se asustó. Se asustó lo que estaba pasando. Y después le dio pena volver a llegar a la casa, porque no sabía lo que estaba pasando. Porque esto es don de Dios. Él es el que lo da en el momento preciso. Es en su voluntad que estos dones se dan a cada uno de nosotros para que sean desarrollados, ejercitados para edificación nuestra o de toda una congregación. Por eso el día miércoles, cuando hablamos de íntimo acá, lo que se busca es que esa constante práctica de tener un tiempo de intimidad como iglesia lo podamos llevar a nuestra casa y podamos experimentar tiempos de intimidad nosotros como familia. Que podamos apartar un tiempo y en un lugar particular de nuestra casa buscar ese tiempo de intimidad con el Señor, donde estos dones puedan venir por el poder de su Espíritu Santo. Voy a continuar porque ya casi no tengo tiempo. Hay lenguas como don espiritual que dice que son con interpretación, que es para edificación de la iglesia. Aquí las lenguas se manifiestan dentro de la congregación, pero deben ir acompañadas de interpretación para que todos sean edificados. Es cuando alguien desarrolla el don de lenguas, pero también comparte lo que está tratando de decir. Y ustedes han escuchado a veces a algunos de los hermanos que tienen este don,
que al hablar en lenguas también comparten de una manera en la que podamos entender lo que el Señor está tratando de decirnos acá a la congregación. Y este es un don poderoso, el de lenguas, porque es una comunión directa, estrecha, íntima con el Señor, que debemos de anhelar. Esa comunión con el Espíritu Santo debemos de anhelarla, y que constantemente, domingo a domingo, el Señor nos pueda hablar. ¿No le parece? Nítido. Que domingo a domingo usted se ve una palabra fresca de parte de Dios. Una palabra de su corazón que lo haga vibrar al salir de aquí, que lo haga decir: no, tengo que cambiar, algo tiene que ser diferente en mí, porque la llenura del Espíritu Santo provoca un cambio en nuestra vida. Para ir terminando, los tres tipos pueden resumirse así: lenguas como señal para los incrédulos. Cuando nosotros venimos, escuché una prédica una ocasión de un hermano de acá de Ministerios Verbo, que no sabía hablar inglés. Él no sabía hablar inglés, pero el Señor lo llevó a los Estados Unidos, y, y en uno de los congresos en los que él estaba, o en una de las reuniones en las que él estaba, dice que él pudo entender fácilmente todo lo que estaban compartiendo esa mañana. Ahí. A pesar que lo estaban hablando en inglés, él podía, y él estaba consciente de que él no sabía hablar inglés. Mire, más efectivo que Open English. Lenguas de oración personal y conexión para edificación individual. Es ahí en la intimidad. Yo y el Señor nos conectamos, y en esa conexión el Espíritu que mora en mí se conecta con el Espíritu de Dios. Dice su palabra que hablaban como tartamudos, y empieza a fluir el don de lenguas en nosotros, que quizás nosotros no entendemos, pero el Señor sí entiende lo que nosotros estamos hablando. Y es algo inconsciente, no es algo que uno practique. Como decían en una prédica que escuché: repita manga larga, rápido, manga larga, manga larga, manga larga, manga larga, y ahí a usted practíquelas, dice. Así no funciona. Es un don de Dios. Es un don de Dios que nos da a nosotros con un propósito especial. Y lenguas con interpretación, que es para edificación de la iglesia. Yo quisiera que se pusiera de pie, por favor. Vamos a terminar esta mañana. Como iglesia, nosotros necesitamos que el Señor hable a esta congregación. Como iglesia, nosotros necesitamos que las manifestaciones, las expresiones del poder de Dios se vean en este lugar. Necesitamos como iglesia estar conectados, alineados al corazón del Señor. Y hemos estado hablando constantemente del poder del Espíritu Santo. Y esta mañana que a mí me tocó hablar acerca de los dones de expresión, que tiene que ver con cosas que nos sacan muchas veces de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a oír. Cosas que en ocasiones parece no muy creíbles. ¿Sabe? Hay personas que dicen que los dones fueron para otra época, en otro tiempo, en otro sentir. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y su palabra dice que esos dones que el Señor nos ha dado siguen vigentes.
Eso nos empodera como pueblo de Dios. Estar llenos del poder del Espíritu Santo, de su gracia y de estos dones, nos empodera. Nos empodera para la comisión que nosotros tenemos. Dentro de pocas semanas está el retiro para hombres. Y hay un grupo de hombres que están orando por otros hombres para que antes de que los invitemos, el Señor haga la obra en su corazón para aceptar ese llamado. Porque todo se mueve en el poder de nuestro Dios y en su soberanía. Y a Él le place que nosotros seamos instrumentos de Él. Y por supuesto que nosotros debemos de anhelar ser instrumentos en las manos de Dios. Porque como le decía, esa es la sazón que tenemos como cristianos. Eso es lo sabroso de ser un hijo de Dios. Ver que su poder se manifiesta en nosotros. Ver que su poder fluye a través de nosotros. Que somos canales de bendición. Que hay palabras de sabiduría cuando se necesita un buen consejo. Que hay discernimiento de espíritus. Hay algo que está pasando aquí que no está bien. ¿Sabe? Hay gente que siente náuseas cuando hay cosas que no son del Señor. Y eso se debe manifestar constantemente entre el pueblo de Dios. Debemos de aprender a conectarnos nosotros con Él. Hablar en lenguas no es hacer el oso. Hablar en lenguas es tener una conexión directa con Él. Que el Señor ponga una palabra en nosotros. Mire cuántas personas de las que estamos acá a veces sienten una palabra que decir, que Dios está poniendo, y ¿sabe qué? Se queda callado, porque lo primero que piensa es: ¿serán cosas mías? ¿Será que yo me lo estoy imaginando? ¿Será que yo lo estoy pensando? Mire, tenga libertad para ser usado por el Señor, porque el Señor, su deseo al llenarnos de su Espíritu Santo es para que nosotros ejercitemos, para que nosotros pongamos en práctica los dones que el Señor ha dado para edificar esta casa. Para edificarnos unos a otros, para que cuando salgamos de aquí salgamos empoderados, llenos del poder del Señor, para que cuando le invitemos a ese hombre le digamos: el Señor te está llamando, el Señor te está hablando, él diga: sí, yo quiero ir, porque el Señor ya está haciendo una obra en su corazón. Por eso es importante que aprendamos a que estos dones debemos de anhelarlos, debemos de desearlos. Debemos de querer que el Señor se manifieste en medio de nosotros. La iglesia de Corintio tenía dones, pero tenía un desorden, porque todos querían a veces protagonismo. ¿Sabe? Cuando el ego entra, el espíritu se apaga. Porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de que hoy hubieron 3 personas acá en la alabanza. Porque la palabra se cumple cuando dice que donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Y porque tu palabra también dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si estos 3 jovencitos vienen con el corazón entendido de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, son instrumentos en las manos de Dios. Y podrán fallar aquí los instrumentos, las cosas, pero hay una voz que no nos va a detener para declarar que el Señor es bueno.